5 y versículo número 11 dice que se han hecho tardos para oír. Se han hecho tardos para oír. Es decir, escuchan y sin embargo no maduran. No están creciendo. Es lo que está diciendo allí el autor a los hebreos. Quisiera que vayan conmigo a Esdras en el capítulo número 7, Esdras 7, y vean el versículo número 10, la manera que nuestro Señor desea, anhela que nosotros podamos escuchar, de qué manera tenemos que escuchar la palabra de Dios. Y fíjense, aquí este versículo a mí me enseña muchísimo en cuanto a cada vez que voy a estudiar la palabra de Dios lo que tengo que hacer. Y espero que este versículo sea bueno para ti. I just hope that this verse helps you out because God wants you to understand His Word. He wants you to know Him. He wants you to grow in His Word. Así que dice allí, porque Esdras, vean ustedes, Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Si hay algo tan importante en este versículo que yo puedo leer es lo siguiente. En primer lugar, preparo mi corazón. ¿Cómo preparo mi corazón? Dios mío, háblame a través de tu palabra. Que tu Santo Espíritu esté tocando mi mente, toque mi corazón, que yo pueda entender exactamente lo que tú estás tratando de decir. Preparo mi corazón para recibir, una vez que empiece a leer, quiero estar consciente de lo que estoy leyendo. Nos dice allí que para inquirir, para averiguar, para escudriñar, para meditar en ella. Es lo segundo. Tercero, ¿qué hago? Lo leo, escucho y ¿qué? Lo pongo por obra para cumplirla. Y entonces cuando nosotros cumplimos la palabra de Dios, entonces estoy en capacidad de poder enseñarla. La pongo en práctica. ¿Me entienden? En Nehemías, vamos a ir a Nehemías, está allí a su derecha, no está tan lejos, así que no vamos a viajar tan lejos. En el capítulo 8 de Nehemías, veamos el versículo número 5, el 8 y el 12. Versículo 5 de Nehemías 8. Vean lo que dice allí. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, vean esto, todo el pueblo estaba ¿qué? Estaba atento, estuvo atento. Estuvo atento, se va a abrir la palabra de Dios. Queremos poner toda la atención debida a lo que Dios está diciendo. Por eso, mis hermanos, es importante una cosa, mira. Si tienes un celular, lo apagas. Estamos ahora para escuchar la palabra de Dios. No podemos permitir ninguna distracción cuando estamos escuchando la palabra de Dios. Tenemos que estar pendientes a lo que Dios está diciendo. Interesante de notar que cuando uno va al cine, uno apaga el celular, no quiere que nadie le interrumpa, no quiere que nadie le hable porque quiere prestar atención a la secuencia de aquella película. ¿Cuánto más en la casa de Dios cuando estamos escuchando la palabra de Dios, el respeto increíble que tenemos que tener a ella? Tengo que estar atento a lo que Dios quiere decirme a mí. Quiero tener los oídos listos para escuchar. Versículo número 8 nos dice allí, y leían en el libro de la ley de Dios claramente. ¿Y qué hacían? Ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Estoy poniendo todos mis sentidos, estoy concentrado en lo que Dios está tratando de decirme a mí. Y en el versículo número 12, fíjense, dice, y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría. Ahora, ¿por qué hay grande alegría? Fíjense en lo que dice el versículo 12, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Cuando nosotros, miren, sea el tema que sea que tocamos, mis hermanos, tiene que haber alegría en el corazón nuestro, porque Dios está tratando de que nosotros cumplamos su voluntad. Por más duro que sea lo que nos está tratando de enseñar, porque hay veces que nosotros, le voy a decir una cosa, si hay algo que destaca a mis hijos en algunas cosas, ya no sé si ustedes tengan el mismo problema como papá o mamá, pero tenían un oído selectivo. Escuchaban cuando yo les decía una cosa y entonces pasaba por alto, le digo, ¿me entendiste lo que estoy diciendo? Pero si yo decía algo y yo no les estoy hablando a ellos, le estaba diciendo algo que vamos a tener una salida, alguna actividad que interesante, ¿a dónde, cuándo nos vamos? Bien pendiente de todo lo que estábamos diciendo.
Y fíjate que el Señor está diciendo, oigan, corazón, entiendan. Si le llamamos Señor, fíjense, tenemos que entender una cosa. Él nos pregunta, si ustedes me llaman Señor, ¿por qué no hacen lo que yo les digo? ¿Qué es lo que les cuesta? Nos cuesta a cada uno de nosotros. Santiago, el medio hermano del Señor Jesucristo, nos exhorta a nosotros, sean oidores, no sean tan solo oidores, pero hacedores de la palabra, escuchen, pero pónganla en práctica, porque es allí donde el pueblo de Dios va a encontrar una alegría tremenda. Y es una enseñanza antigua, te voy a decir. Es una enseñanza antigua de oír y poner por obra. ¿Por qué? Porque allí en Deuteronomio 28 el Señor está diciendo que el pueblo tenía que oír atentamente a su voz y ponerla por obra. Ponerla por obra. Escucha, pero ponla por obra. Fíjate cómo es el asunto cuando estamos hablando de una autoevaluación. En Juan 6, el Señor está multiplicando los panes y los peces. Entonces viene el pueblo, nos dice el versículo 15 que viene el pueblo y quiere hacerlo rey. Y el Señor dice, no, esperen, esto no es, el asunto no es así. Entonces hay algo que a mí me llama muchísimo la atención y fíjense en que está usando la palabra discípulos. Está hablando de que muchos de sus discípulos, 2 versículos que a mí me llamaron la atención mientras estaba preparando el mensaje es este. Al oírlas, en el versículo 60, al oírla muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y en el versículo 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Ya no andaban más con él. ¿Por qué? Porque dura palabra es esta que estás diciendo, Señor Jesús. ¿Y cuántos mandamientos? Te voy a decir una cosa. ¿Cuántos mandamientos? Nosotros tenemos mandamientos selectos que queremos, pero hay otros mandamientos que Dios nos pide que nosotros hagamos y ¿qué es lo que hacemos? Endurecemos nuestro corazón, Dios dijo, yo no hago. Esta es la voluntad de Dios, pero no, está mi voluntad, Señor. Y es duro a veces cuando Dios nos está diciendo, fíjense en ustedes, cuán fácil es amar a nuestros enemigos. Oh, are you kidding? Pero el Señor dijo, amen a sus enemigos. Si te maldicen, ¿qué le vas a echar? ¿Otra maldición? No, bendícelo. ¿Es fácil? No. ¿Es imposible? No. ¿Se puede hacer? Sí. Entonces, radica en qué. Si quiero hacerlo, no lo quiero hacer. Y entonces, fíjense, dura es esta palabra que me estás pidiendo, que yo bendiga a mi enemigo. No, Señor, yo creo que estás equivocado. Ahora, imagínense si el enemigo nos cuesta un poco. El Señor nos está diciendo a nosotros, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y por qué es que tenemos gente seleccionada que a esta sí la voy a querer, a esta sí le sonrío, pero a esta no la quiero? Oh. Y el Señor está diciendo, ¿sabes qué? Dios no hace acepción de personas. ¿Quiénes somos nosotros para hacer acepción de personas? Entonces, es algo antiguo, no es nada nuevo. Y el Señor está diciendo, escuchen, oigan, tengan su corazón preparado y practiquen, cumplan lo que estoy diciendo, porque va a haber grande alegría. Te voy a decir una cosa, un corazón que está liberado de todos estos sentimientos horribles como es rencor, resentimiento, lo que es odio, celos, envidia. Mis hermanos, qué lindo que es estar libre de toda esa porquería. Porque nadie puede vivir en paz cuando uno está enojado con alguien. Nadie puede vivir en paz cuando hay resentimiento, cuando hay celos, cuando hay envidia. ¿Quién puede vivir en paz? No podemos. Y Dios quiere, dice, que cuando escuches la verdad te hará verdaderamente libre. Entonces tenemos la responsabilidad, nos dice en el versículo 12 del capítulo 13 de Mateo, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Fíjate que hay algo que el Señor está diciendo a través de este versículo, es esto, la responsabilidad que tenemos en oír y en mirar las cosas que estamos mirando en las Escrituras. Al que tiene se le va a dar y va a tener más. Tenemos su palabra. Vemos lo que dice, estamos escuchando lo que Dios quiere que hagamos.
Y mis hermanos, vamos a tener más de lo que nosotros podamos imaginarnos cuando cumplimos lo que Dios nos está pidiendo. Muchos desearon ver, dice el Señor, y muchos quisieron estar en el lugar donde están ustedes. Ahora vamos a empezar. Esa era nada más que la introducción, hermano. Dios mío, ya ahora empiezo a sudar. Versículo 3 nos dice a nosotros, y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. El sembrador. ¿Y quién es el sembrador? Bueno, claramente es el Señor. Y nos dice aquí que este sembrador salió a sembrar. Tiene una semilla. Y esa semilla está dedicada a caer o está sembrando en todos lados. Porque el Señor quiere que todos escuchen el Evangelio. Entonces está diciendo que el sembrador salió a sembrar, quiere decir que está interesado en la condición de aquel terreno donde esa semilla va a caer. ¿Por qué? Porque la fertilidad que tenga el terreno va a determinar cuán productivo sea esa semilla cuando caiga en ese terreno. Marcos 4 nos dice que la semilla es la palabra. Y es de muy buena calidad la semilla que el Señor está poniendo en nuestros corazones. Ahora, el asunto está, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Y nuevamente volviendo a lo que mi hermanito estaba preguntando aquel día, estaba mirando en Lucas 8, que como les digo es un pasaje que es paralelo a lo que estamos mirando. El Señor está diciendo en Lucas 8, versículo 15, dice que la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto. Fíjense en corazón bueno y recto. Y esa es la diferencia entre los otros corazones, entre los otros terrenos. Es tener un corazón que sea bueno, que sea recto, que quiera escuchar la voz de Dios, la justicia de Dios, que está interesado en lo que Dios tiene que decir, porque aquí estas parábolas están ilustrando una enseñanza muy grande, no sé si ustedes están viendo. Segundo, la razón de la parábola es para producir un reto en el oyente. What God desires is to challenge you to understand what He is saying in His Word. He wants you to know how awesome He is. Él quiere que puedas entender cuán grande y maravilloso es este Dios. Y Él está lanzando un reto de que tomen una decisión de poner en práctica lo que están escuchando, lo que están aprendiendo. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios, el Señor, está esperando de parte del discípulo. Tercero, nos dice en el capítulo 13, versículo 19, y vamos a ver los distintos terrenos. Y déjame decirte una cosa, estos terrenos los vemos todos los domingos, están aquí. En las clases hay 4 terrenos. En las iglesias, cuando están escuchando un mensaje, hay 4 terrenos que se van a distinguir. Todos los domingos, todas las veces que se enseña la palabra, estos 4 terrenos se van a poner puestos en evidencia. Y el primero nos dice que junto al camino. Junto al camino está hablando de un terreno, un corazón que no está respondiendo a lo que el Señor está diciendo. No es que no entienda el mensaje porque es deficiente el mensaje, sino que tiene que ver que junto al camino está hablando de un terreno que es duro. Su corazón es duro, es indiferente. Es decir, venimos acá, y te voy a decir una cosa, hay veces que uno pregunta, bueno, ¿de qué habló el hermano? No sé, porque estaba en otra cosa. La palabra no penetra en el corazón. Cuando una persona es indiferente, no penetra en el corazón, como la misma semilla no puede penetrar en un terreno que es duro. ¿Por qué? Porque hay algo que tenemos que mirar, es lo siguiente. ¿Qué es lo que hace el diablo? El Señor está sembrando la buena semilla, pero ¿sabes qué? Hay otro que está sembrando su semilla también, te voy a decir. Porque Marcos 4, versículo 15, nos dice a nosotros allí, nuevamente, como les digo, un pasaje paralelo al que estamos leyendo, nos dice, y estos son los de junto al camino en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. La quita. La quita. Pablo explica en 2 Corintios 4 que dice que él ciega el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Por el otro lado vemos al Señor Jesucristo
que nos dice allí en Mateo 13:37, nos está diciendo, esta es la buena semilla. Está hablando de una buena semilla.